Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un programa más de Ellas en el 6 y esta vez tenemos contenidos creados para ustedes y nosotras las mujeres. Es un placer que hoy me acompañen mujeres hermosas, mujeres expertas en este tema. El tema de hoy es feminicidios y desapariciones y les presento a mi compañera Yasmín Tamaño que los acompaña el día de hoy, Alex Jordana, aquí está con nosotros y por supuesto a dos voces que tenemos aquí, María Luisa del colectivo Voz de los Desaparecidos y por supuesto Jennifer Villa, doctora en educación y experta en feminismos negros. Pues nos tocó un tema muy difícil este día que son los feminicidios y las desapariciones. ¿Qué les parece si comenzamos a entender este concepto? Y me gustaría que Jennifer nos apoye explicándonos cómo ha sido este fenómeno en toda Latinoamérica y por supuesto en Puebla. Sí, bueno, yo les saludo desde la Ibero Puebla con el dolor que contiene hacer un programa como este, ¿sí? Y es que pocas queremos venir a hablar de lo que implica el asesinato sistemático, el crimen de odio contra las mujeres, ¿sí? Y entonces, lo primero que yo diría frente a feminicidios es cómo son las madres que están buscando a sus hijas, cómo son las organizaciones feministas las que empiezan a colocar en la escena que los asesinatos en contra de nosotras se dan con una sevicia, con una marca de odio, pero también digamos que en unos contextos de manera muy agudizada. Y eso hace que empiece a nombrarse el asesinato ya no como un crimen pasional en términos históricos, que pasemos de... Digo que crimen pasional en términos históricos sin desconocer que todavía creemos que es eso lo que sucede, ¿no? Te matan porque te quieren demasiado, ¿sí? Pero no es así. Estamos hablando de que cuando opera el feminicidio es porque nos vemos expuestos a una violación grave de derechos humanos. Para muchas de nosotras esto tiene que ver con un genocidio, tiene que ver con, digamos, que un caso de lesa humanidad porque nos matan por ser mujeres. Es decir, porque en términos de las relaciones de poder siguen considerando que nosotras estamos por debajo, que nuestras vidas valen menos y que como valen menos, entonces matarnos no va a importar tanto, ¿cierto? Afecta directamente a mujeres que en clave interseccional, para no extenderme tanto, tiene que ver con que son mujeres con una marca de clase social, cuerpos racializados. No quiere decir que otras estemos ajenas a ello. Sin embargo, cuando uno quiera adentrarse en este fenómeno, tendría que reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal, que los estados no están garantizando una vida segura para nosotras y que nosotros hacemos responsables del daño que causa. Si bien pareciese que es un asunto de varones que nos asesinan, en realidad tendríamos que poder discutir cuáles son las masculinidades puestas en la escena y quiénes quedamos en ese lugar de riesgo. Y por qué cuando buscamos justicia pareciese que es tan difusa y tan inalcanzable que entonces somos una más. Y ahí tendríamos que cuestionar qué es eso de las cifras y por qué estamos buscando que sean más, muchos números más, para decir que es grave. Pero con solo una que nos falte hoy, una mamá que esté buscando, una hija que no encuentre a su mamá en casa, una hermana que quiere ir a abrazarla y no la pueda, esto tendría que ponernos en cuestión de qué estamos haciendo como sociedad para hacernos cargo de una feminización del dolor. Yo dejaría allí. Y bueno, es que históricamente, como decías, no importa que sea uno, ¿no? En México ha habido solo el caso menor es 28 casos en un año y el caso mayor es de 198 y cerramos el año pasado con 827 feminicidios. Es una cifra muy fuerte y no solo son datos, ¿no, chica? Y además ahorita, por ejemplo, se habla de 10 a 11 mujeres que son asesinadas diariamente en nuestro país. Eso ya tendría que de repente prender las alertas y que lo ha hecho sí con los colectivos, sí con la sociedad, pero que las autoridades pareciera tratan de seguir minimizando, de generar como una cortina de humo y es algo a lo que nos enfrentamos todo el tiempo. El querer maquillar las cifras, que son mucho más que cifras, son mujeres, hermanas, hijas, colegas, que pues perdieron la vida a manos de un hombre, justamente por eso que me llama mucho la atención que dices, porque creen que valemos menos, porque además saben que el tema de la impunidad es gravísimo en nuestro país. ¿Cuántos feminicidas realmente condenados hay hoy? Las cifras, la verdad es que son vergonzosas porque además nos enfrentamos a esta complejidad de demostrar que un feminicidio se encajona en ese cuadro de feminicidio que hoy tienen las leyes mexicanas. Y tocó un punto muy importante, ¿no? No solamente son números, nos afectan en los hogares. Y bueno, ¿quién mejor que María Luisa que nos cuente qué es lo que viven las familias de las víctimas? Tú que has convivido con ellas codo a codo en las búsquedas en el campo. Pues bueno, como ya lo comentaba la doctora Jennifer, feminicidio pues va de la mano con la desaparición de personas
ya el tema de desaparición, organizaciones internacionales lo definen como un crimen de lesa humanidad, porque va más allá, sus alcances y adversos van mucho más allá de solo una persona o una familia. Muchas mujeres desaparecidas pues iniciaron por una experiencia de violencia, un feminicidio, y luego van seguidas de una desaparición. Pero no es solo una desaparición. Yo ya tengo conflicto a hablar solo de cifras, porque hoy te puedo decir del caso de la desaparición de Olivia Camarillo Viveros en 2015 en Tehuacán, localizada sin vida 5 años después. Quedaron en casa 3 menores de edad solas. 3 menores de edad, la mayor de ellas tenía 15 años, tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar, ayudarle a la abuela, una persona ya de la tercera edad, ayudarle a la abuela para la manutención de sus hermanas menores. Una niña que frustró su vida, una mujer que se encontró rodeada de todas las limitaciones posibles, habidas y por haber, tanto por la sociedad como por el sistema. Entonces, pues además de que pierden a la mamá, les es arrebatada la mamá, ¿sí? Les es arrebatada su vida de niños, adolescentes, porque tienen que entrar en una dinámica de tienes que madurar y como quedarte a jugar con tus muñecas. Recuerdo que la compañera, la mamá de Olivia, Oralia, en un foro el 30 de agosto del 2019, aquí en Puebla, compartía cómo la niña entonces de 6 años en su carta a los Reyes Magos ya no les pedía juguetes, les pedía que le trajeran a su mamá. Cambiaba sus juguetes por su madre. Entonces, no sé cómo explicártelo porque para mí no hay palabras que nos puedan dar una definición concreta y específica de cómo impactan los feminicidios en las familias, en los hogares, donde están madres, padres, hermanos, tías, abuelas buscando. Y yo hablar de feminismos es feminismo familiar. Sí, y que creo que es muy importante esto que estamos haciendo ya en este momento de la plática, de poner nombres de personas sobre la mesa, porque si bien sabemos que son 10 casos diarios en nuestro país, pues se queda en un número, en una carpeta más, en un caso más, de muchos que ocurren todos los días, y dejamos de entender o de sensibilizarnos respecto a que podría tratarse de mí, o de mi hermana, o de mi prima, o de mi conocida, o de mi compañera de la escuela. Nos puede pasar a todas. ¿Qué ocurrió con el 9M? Que fue un momento de las mujeres nos vamos a desaparecer y generó mucha controversia de cómo es que no van a ir al trabajo. Es que eso ocurre. Es que puedes ir de camino al trabajo y algo te ocurre ahí y no llegas. Y no llegas. Y es que es completamente real. Es algo que nos pasa todos los días. Entonces creo que verdaderamente sí vale la pena pensar en todos estos casos que nos han marcado, sobre todo aquellos casos que se han vuelto mediáticos, porque así es como funciona, al menos en nuestro país. Cuando existe presión por parte de los medios, entonces las autoridades también ejercen un poco de presión para comenzar a trabajar más rápido. Pero que es poquito, ¿no? Porque ustedes lo están diciendo. O sea, a final de cuentas tampoco hay protocolos donde, por ejemplo, la familia de una mujer que fue asesinada, pues no tiene apoyos oficiales por parte de las autoridades y tienen que hacer lo que pueden. O sea, tiene una niña de 15 años que salirse de la escuela para tratar de mantener a las otras 2 pequeñitas, de ayudar a la abuelita de la tercera edad que se quedó a cargo porque la mamá fue asesinada. Y ese es un tema que me parece nosotros como sociedad tenemos que seguir incidiendo en que no haya impunidad, que haya justicia con todas las aristas que implica, que no es solo sancionar o mandar a la cárcel al feminicida, sino atender todo lo que se deja. Claro, y bueno, esta opinión es muy válida porque ambas son madres y saben lo que significa una ausencia, ¿no? Quizás no solo es que no haya alguien que haga las labores domésticas, es algo más fuerte, es la guía de tu vida. En el caso que desaparezca tu mamá, imagínate, es la persona que te va guiando paso a paso. Y bueno, el tiempo es muy corto, pero me gustaría que reflexionemos en este tema de las desapariciones y que ahondemos un poquito más después de la pausa, ¿les parece?
Y ya estamos de vuelta aquí en este programa de feminicidios y desapariciones. Y bueno, es muy polémico el término de feminicidios y quizás no le estamos, digamos que profundizando con esa importancia que se merece. Por eso me gustaría que aquí Jennifer nos diga algunos aspectos que estamos dejando de lado y que son muy importantes en este tema. Sí, yo siento, y escuchándolas, siento que pareciese que si bien es un logro una conquista del movimiento de mujeres, el poder decir que hoy está tipificado el feminicidio, no nos resuelve la forma en la que, por ejemplo, hoy tendríamos que estar cuestionando por qué necesito que sea mi hermana, mi hija, para que esto me conmueva. Y si no es, ¿y por qué tendría que ser mi estudiante para que yo me haga cargo de que algo está pasando? No me haga cargo porque sea responsable directa, sino porque estamos viviendo una sistematicidad de asesinatos donde quienes sobreviven, aquí quiero lanzar la segunda idea, y es, no basta con que yo piense o imagine el dolor, ¿cierto? Pero también entender que las sobrevivientes de feminicidio, por ejemplo, se están encontrando con judicializaciones. O sea, si yo no me dejo matar, me están encarcelando. Tenemos varios casos en la escena de México de mujeres que lograron salir vivas del ataque y hoy están encarceladas o fueron encarceladas y son acusadas de homicidio. Porque ¿cómo demuestras que me tenía y que me perseguía y que me hostigaba y que me acosaba? Entonces, ¿qué hacemos con las sobrevivientes? Sí, y cerraría con la invisibilidad estadística. Yo creo que el hecho de no cuestionar qué es lo que se pregunta en los cuestionarios del Estado, qué es lo que no se pregunta, donde todo el tiempo es una presunción de feminicidio, pero entonces es asesinato, pero entonces fue suicidio, porque no hay condiciones ni siquiera para investigar de manera inmediata y cuidadosa, y mucho menos para que se documente cómo es que está operando el poder, porque aquí estamos hablando de relaciones de género que lo que hacen es, vuelvo a esto, a subalternizar, es decir, a ponernos por debajo y a que nosotros nos convenzamos de que sí, de que al final las vidas de mujeres no, y que algo estábamos haciendo, o que de algún lado veníamos y que por eso es que nos matan. Pero es mucho, digamos que esto tiene que ver con encarnar el dolor, y me parece que ese matiz del feminismo no lo alcanza a atrapar afortunadamente en lo penal, y lo desborda la justicia punitiva y desborda el aparato judicial. Oye, qué importante esto, porque hay que recordar que el feminicidio es la más grave de las violencias que sufrimos las mujeres y que arranca desde un insulto, desde un comentario, y violencia psicológica, es decir, va a esta escala de violencia, y el feminicidio es la más grave y la última, pero no la única. Y esto que decía Jennifer me parece muy importante, que nosotros como sociedad de repente entendamos que no necesitamos conocer a la mujer que está siendo víctima de feminicidio para concientizarnos y hacernos cargo de todo esto que viene previo, porque al final es este sistema patriarcal y de machismo de permitir otra clase de violencias que se permite la escalada y llegamos a estos niveles pues que nos hace falta como sociedad, o sea, romper desde el inicio. Claro, y decía también algo muy importante, que yo creo que tal vez las familias que están involucradas en una problemática de este tipo, igual y dicen fue homicidio doloso, pero ya después, analizando otras características que nos has mencionado, dicen, no, yo pido que se haga una recategorización del caso y veamos si puede ser feminicidio, ¿no? Ha pasado con muchos casos y creo que eso nos debe de llenar de empatía a los demás, de decir, bueno, si ella tiene una duda, ¿por qué no la escuchan, no? ¿Por qué no se hace ese paso y analicemos si su caso procede o no procede? Yo creo que aquí María Luisa nos podría explicar a detalle cómo se vive esta situación, por qué ha habido casos y por qué sí vale la pena analizarlos. Bueno, pues mi conflicto es con el sistema patriarcal llamado Estado, las instituciones del Estado. Y no me genera conflicto el hecho de que esas violencias que se generan en contra de las mujeres se tecnifican, se vuelven tecnicismos. Y sale y rompe totalmente esa parte de humanitaria, de ver a la persona como lo que es, a la mujer como un ser humano, porque si cumples con otros requisitos, entonces eres víctima de feminicidio. Pero si no tuviste, pareciera que es un privilegio de que entre más violencia generen en tu contra, entonces tienes el privilegio de entrar dentro de la clasificación del feminicidio.
Sí, lo que te piden las autoridades, ves que me golpeó, ¿dónde está el moretón? Si no te moreteó, entonces no tienes cómo acusar, ¿no? Sí, yo creo que, digo, y lo digo desde la experiencia que yo traigo ya 6 años con el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, buscando personas desaparecidas, buscamos hombres y mujeres, buscamos a hombres y a mujeres, y nuestro feminismo es familiar, luchamos ellos y ellas por ellos y por ellas. Entonces, sí, no creo que a veces, lo comentábamos en un encuentro nacional de colectivos, entre más leyes pedimos, nos hacemos solitas el harakiri. Y habría que ver realmente qué estamos pidiendo, para qué lo estamos pidiendo. Ver. Y es que hemos platicado también en otros momentos, el proceso no está del lado de las mujeres porque, como nos lo platicabas al arranque de este programa, apenas comenzamos a hablar de feminicidio. O sea, antes de eso hablábamos, ni siquiera estaba tipificado como tal, ni siquiera existía el término, es más, ni siquiera se comprendía del todo qué sí aplicaba y qué no. Y creo que sigue ocurriendo. Quizás no tanto como al inicio, pero sigue siendo confuso un poco. Y lo que ocurre, ¿no? No va a ser feminicidio hasta que no me muestres el cuerpo de esta persona y que tenga estas características específicas que me dejen clarísimo que se trató de un feminicidio y mientras tanto es una persona desaparecida. Y a mí sí me parece importante el tema de poner nombres e historias. No solo, estoy totalmente de acuerdo en que no nos debemos sensibilizar a partir de que sea un conocido o alguien allegado, pero sí entender que se trata de vidas como las nuestras, no de cifras, no de números. Por ejemplo, a mí me impactó muchísimo el caso de Paulina Camargo, que yo lo conocí cuando era una niña. Y me impactó muchísimo que ella también era bastante joven, que estaba embarazada, que se habló de que acudió por última vez con su pareja, con el padre del bebé que estaba esperando a una consulta y después de esto desapareció y nunca jamás la encontraron a pesar de que había pruebas, de que encontraron su sangre, de que había pues muchos datos que nos podían mostrar que Paulina quizás ya no estaba con vida. Aún así está desaparecida y no ha habido mayor consecuencia porque no hay cómo seguir en este proceso legal. Se quedan atorados los casos y finalmente no se hace justicia, ¿no? Claro, es que siempre se pone como que en duda siempre el caso de la mujer, ¿no? Yo creo que si hubiera sido otro tipo de delito no se cuestiona y eso es lo que pues nosotros nos hemos dado cuenta porque pues ellas presentan las noticias, ellas digamos que hacen empatía con cada caso y todas coincidimos en que se debe hacer un poco más del lado de las autoridades. ¿Por qué? Porque hemos visto los resultados que hacen aquí, del lado de los institutos, del lado de los colectivos, y pues sí me gustaría aquí... Oye, Rosalía, pero y solo una cosa que decía Jennifer y que a mí me parece que sí debemos incidir en este tema, la revictimización. Cuando nosotros cuestionamos que si la mujer iba sola, que si iba vestida de tal o cual manera, que si estaba de noche, que si porque se fue en tal zona, ¿no? De ya de noche en un mercado, si saben que es peligroso, como si fuera responsabilidad de las mujeres el que o nos desaparezcan o nos maten por lo que estamos haciendo cuando no tendría jamás que ponerse el foco en la víctima, sino en los agresores. Sí, yo quisiera conectar un poco con lo que María Luisa me parece que puso una provocación y es el colectivo de desaparecidos, estos colectivos han logrado y conquistado muchas de las leyes que hoy están, ¿no? Y han puesto en la escena de que el Estado tiene que hacerse cargo de algo, pero no alcanza. Y creo que ese llamamiento hace que si ponemos toda la energía en la justicia penal, toda la fuerza allí nos coopta, nos atrapa, nos quita la vida. Sí, y nos quita la vida porque pareciese que si hay justicia, si hay verdad legal, verdad jurídica, entonces uno sana el daño, pero no. Y creo que en estas discusiones de lo penal, a mí me cuestiona mucho, y esto es muy María Galindo, una boliviana increíble, cuando dice, oiga, es que nos vuelven un caso. Y eso lo que hace es dividirnos tanto que no asumimos que es un fenómeno más complejo, que pasa de la manera más frecuente, que no todas las familias pueden nombrar qué pasó, porque no hay la fuerza para decir, me mataron a mi hija, que se lo reservan, que hay unas que sí, con la digna rabia salen a gritar, pero también se agotan. Pero creo que esta exigencia de justicia desborda lo penal, sin decir que no vamos a seguir exigiéndolo, nos pone en clave de cómo cuidarnos, porque al ser casos, entonces hay una víctima y un victimario. Y esa lógica no resuelve este conflicto de las hijas que se quedan, de las mamás,
no resuelve el conflicto de las comunidades que se ven golpeadas, porque al final, cada vez que asesinan a una mujer, el mensaje es directo. Y el mensaje es, te puede pasar a ti. Y si lo sigues haciendo, te va a pasar. Y entonces, diría Francia Márquez en Colombia, que al final lo que deseamos son vidas de vivir sabroso. Y vivir sabroso, como Francia Márquez, buena negra, colombiana, es vivir sin miedo. Uno no puede seguir viviendo y educando a sus hijos con miedo, y a sus sobrinos, y a sus estudiantes, y estar siempre alerta del celular y pensando, o sea, ¿esa es la sociedad que soñamos? ¿O vamos a reimaginar esto y intentar transformar? Que creo que es ahí donde la potencia de los colectivos, reconozco el alcance de las universidades es otro, nos da la esperanza para decir, y bueno, ¿qué imaginamos? ¿Cuál justicia? Porque si es esa, no nos está resolviendo el dolor con el que se vive. Pero era como sintiendo un poco también esta provocación de justicia que nos trae Mariel. Y si les parece, ¿qué les parece que a la siguiente bloque respondamos eso? ¿Cómo poder prevenir un feminicidio? Porque pues ya vimos que todos los recursos que hemos empleado no han sido suficientes. ¿Les parece, chicas? Vamos a una pausa, por favor. Y bueno, seguimos con esta conversación y la verdad que nos ha sorprendido lo que nos ha dicho María Luisa, porque nos vamos con unas leyes que ahora tenemos, pero de repente como que se contraponen a las necesidades reales de justicia que están pidiendo muchas familias. Dinos, tú que has vivido esto más de cerca, ¿cómo se está dando? Bueno, pues nosotros lo hemos platicado dentro del colectivo, que es importante que verdaderamente analicemos y revisemos la pertinencia de estar pidiendo leyes como si fuera carta a los Reyes Magos. Por cada problemática o problema que surge pedimos una ley especial. Hoy les puedo decir que en materia de desaparición de personas tenemos una ley general que es de aplicación obligatoria en todas las entidades federativas de este país. Pero también hay estados que ya tenemos leyes estatales y entre ellos es Puebla. Pero también aplica una ley general de víctimas, pero también aplica leyes estatales de víctimas. Yo tengo que ser honesta, no me las sé todas. Y entonces para que yo pueda estar en una posición de exigir que esas leyes se apliquen en nuestras carpetas de investigación, en los casos, me las tengo que aprender, porque si yo no las conozco, entonces, ¿cómo le voy a poder decir al Ministerio Público o al juez, oye, no estás considerando, respetando este derecho que me contempla esta ley? Y me parece que esto pudiera tergiversarse con la idea de que, a ver, a las luchas, a los colectivos, a las madres buscadoras, a las familias que buscan, les estamos concediendo esa ley, y pareciera que eso se traduce en justicia, y no es así. Jennifer comentó en el bloque anterior, a los feminicidios o cada víctima de feminicidio la convierten en un caso. Hoy yo les puedo decir que hoy a las mujeres víctimas o a las víctimas hombres y mujeres de desaparición forzada los están convirtiendo en una sentencia. Tenemos 3 casos del colectivo. En una de ellas recayó a la acusada 27 años de prisión, a otro 37, a otro 47, pero Ariana Corona, Fabiola Narváez, Betsabe y Nicora siguen desaparecidas. Las madres lo han dicho, les cambio mi sentencia por mi hija. Entonces, habría que ser muy cuidadoso verdaderamente en cómo el Estado y las instituciones están interpretando lo que es justicia y lo que necesitamos. De nada nos sirve hoy tener perpetradores de desaparición en la cárcel si no quieren hablar, porque gozan de ese derecho de guardar silencio y además de privilegios allá adentro. Porque además esa incertidumbre, ¿no? Me pareciera que en la maldad que da cuando alguien le arrebata la vida a una mujer y después esconde el cuerpo para que se mantenga en calidad de desaparecida, esa maldad se perpetúa cuando pues sí estoy en la cárcel, pero sigo sin decir en dónde está, y la incertidumbre, el dolor para las familias que están buscando a su ser querido se mantiene y se perpetúa, y ahí es donde las autoridades de repente dicen, como ya está condenado el culpable, caso cerrado, se acabó y no estamos buscando, y tenemos que, o tienen que ser los colectivos quienes van con sus propios recursos, con lo que pueden, hacer las búsquedas con el tiempo, con el dolor además que esto genera, y eso nos pone a nosotros también como sociedad en la necesidad de exigir, porque
Sí me parece que es importante. Los colectivos hacen un trabajo maravilloso, pero no pueden solos. Y nosotros como sociedad tenemos que solidarizarnos y sumarnos a esa lucha de exigencia para que realmente podamos tener un alto y justicia para quienes han sido ya víctimas. Claro, acaba de decir algo muy fuerte, que es eso, ¿no? Bueno, un papel no me sirve de nada, no me devuelve a nadie. Y yo creo que para las personas que están esperando aún, nunca va a morir esa esperanza, ¿no? Creo que sí debería de generarse un mecanismo para que se pueda obtener información que realmente ayude a la familia y a cerrar ese ciclo, ¿no? Porque van a pasar años y años y jamás se va a dejar de pensar en la persona que está solo por tener un papel, ¿no? Pero bueno, aquí entra algo también muy importante. Jennifer decía, podemos hacer ciertas acciones que puedan prevenir toda esta situación. Nos gustaría pues que nos explicaras para que las conociéramos. Pues mira, a veces cuando uno habla de prevención, inmediatamente esperan como un catálogo de estrategias y no me voy a comprometer con eso, no funciona así. Estamos hablando de una violencia, insisto, cotidiana, a veces imperceptible, en momentos es una violencia letal, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a 3 ejes de prevención, si caben en prevención, y la desbordan, y es 1, hay que seguir exigiendo al Estado las vidas dignas, porque tampoco se pueden desentender. Y hablo de los gobiernos estatales, y hablo del aparato judicial, ¿sí? Y hablo de las fiscalías. O sea, hay que exigir, no diciéndonos a nosotros que hagamos las propuestas, porque a mí también eso me parece que es como, ¿quieren entonces ustedes? Y es toda la vida volcada a crear esa ley que al final, bueno, ¿por qué tiene que ser la misma? Es cuando le dicen a uno, te voy a reparar, pero dime tú cómo quieres. O sea, yo además imagino cómo sanar esto, ¿no? Y si es que uno puede sanar, yo a veces siento que, no sé si uno cierra los ciclos o vive con ellos y abraza ese dolor. Pero en esa exigencia creo que también hay que poner en el centro que esta es una violencia patriarcal que opera contra las mujeres, contra mujeres abiertamente empobrecidas, mujeres racializadas, mujeres indígenas, que pondría un matiz diferente cuando, por ejemplo, son mujeres con privilegio de clase, no porque no pase, pero pasa de una manera diferente. También pasa con las mujeres trans. También pasa con las mujeres trans trabajadoras sexuales. También pasa en términos de asumir qué hacemos con los varones. Aquí me voy a conectar con el segundo punto. Yo soy maestra universitaria, me interesa la educación y la pedagogía. Yo creo que tendríamos que poder crear una formación, tendríamos que seguir, creando qué vamos a hacer con las masculinidades dominantes. Porque es que siguen creyendo que hay una sola masculinidad y esta masculinidad lo resuelve todo, es proveedora, cada vez tiene que ser más segura, es la que te da el primer agarrón de cabello, es la misma que te llama 50 veces y si no estás, se preocupa, es la que te confunde en las relaciones de vínculos amorosos. Entonces, ¿qué hacemos con esas masculinidades? ¿Qué hacemos con el amor? Acabamos de pasar por el día de San Valentín y seguimos creyendo que el amor es un asunto donde estamos los dos hasta la muerte y lo que tú quieras. ¿Cómo estamos amando? ¿De qué forma estamos deseando? Y esa es una pregunta política, no es una pregunta psicológica, ¿sí? Y cierro con el asunto de problematizar cómo nosotros asumimos el ser escuchas de esas mujeres que hoy les está doliendo la vida. Porque a mí esa frase de amiga, date cuenta, me parece supremamente violenta, porque no es como en la película de la Barbie, ¿no? Entonces, no sé si la vieron o quienes la vayan a ver. La trabajamos mucho en clase porque en la Barbie hay una escena donde alguien le dice a la otra, oye, deja de sufrir, mira para otra, él te está, no te trata bien, y entonces la Barbie dice, ya entendí. No, así no funciona. Toma muchos años nombrar la violencia, toma mucho tiempo sacar la voz, toma mucho tiempo confiar en alguien. Yo creo que en paralelo a esta lucha contra el Estado, de crear procesos más formativos en términos de masculinidad, tendríamos que tener espacios de escucha entre nosotras, con la compañera de trabajo, en el espacio de la cafetería, porque yo a quién le cuento que esto me pasa. Y claro que los varones también tendrían que poder hablar de sus precariedades. O sea, que se hagan cargo de la forma en la que nos aman, que se hagan cargo de la forma en la que controlan, que se hagan cargo de que la pregunta no me corresponde a mí irle a hacer el trabajo. Es un asunto colectivo. Y en eso ponemos de lado y lado. Para mí, esa sería una prevención intentando construir otros vínculos amorosos y sensibles. Claro que sí. Acaba de mencionar algo súper importante, la red de apoyo, ¿no? Que exista es como que el primer piso porque nos da la oportunidad de poder hablar, ¿no? A veces uno cree que está sola, pero si hubiera una red de apoyo, incluso hasta para poder llorar, como lo decías, o sea, a veces dices, bueno, mi red de apoyo para que me cuide a mi bebé, ¿no? Pero, oye, ¿sabes que me siento muy mal? Estoy pasando por una violencia, ¿puede ser mi red de apoyo?
Creo que esto deberíamos de hacerlo más normal en lo cotidiano, creo que nos ayudaría mucho. Y no sé si ustedes quisieran aportar algo más sobre este tema. Porque justo en eso que decías de la red de apoyo, me parece que es importante que vayamos construyendo como mujeres, como sociedad, estas zonas de escucha en donde podamos hablar con libertad, porque no se trata solo de quienes reconocen ya que están en una situación de violencia. Hay quienes no lo saben, hay quienes se avergüenzan incluso como si fuéramos las culpables de permanecer en una relación así, en condiciones que muchas veces nos sobrepasan y que debemos entender que el hecho de que nosotros estemos viendo y reconociendo que alguien más está viviendo violencia no significa ni que ella lo tenga que entender, ni que esté en el momento justo para hacerlo. Me parece que el acompañamiento de mujeres es importantísimo y yo sí diría nada más, cada uno desde nuestra trinchera, nosotros que hoy tenemos pues como figuras públicas la posibilidad de dar mensajes y de reforzar que las cosas no deben ser como hoy son, también es como poner nuestro granito de arena cada uno. Y con eso haremos lo que decía Jennifer, la colectividad, porque no podemos en lo individual en ninguna de las áreas. Claro que sí. Ale, ¿con qué cerramos? Y que creo que sí es un tema de mucha concientización que no se puede quedar, como bien lo mencionabas, en lo que pensamos las mujeres, que tenemos que incluir a los hombres, porque no somos dos bandos separados. En un ejercicio que hicimos en la oficina, pusimos un pizarrón para clasismo y un pizarrón para actitudes violentas, principalmente guiadas, orientadas hacia el tema de género. ¿Qué ocurren y lo hemos estado platicando a lo largo de estos días, ¿no? Empezamos a poner, cada vez que alguien cometía una de estas acciones que podían ser violentas, se colocaba un avatar de esa persona que hizo eso. Juntaba 3 y había un castigo que era traer un dulce para todo. Parecía una actividad como muy simple, muy sencilla, que en un mes nos generó cambios. Y entonces, lo comenzamos por un compañero en específico que lo hacía con mucha frecuencia, pero pues tampoco nos tocaba educarle, ¿no? Solito, a partir de esa actividad, logró entender que había cosas que él tenía muy interiorizadas que no eran correctas. Entonces, creo que sí, como sociedad, todos nos tenemos que poner las pilas para entender eso desde el inicio, desde la raíz del problema, para justamente empezar a relacionarnos de forma más amorosa, no desde el odio, desde la venganza, desde el poder, sino desde genuinamente acompañarnos como un equipo si se trata de una relación de pareja, y si estamos cerca de una mujer, pues también hacerlo desde el soporte como mujeres, no desde el odio. Y bueno, de esta parte, María Luisa. Pues no, claro, nosotros lo trabajamos ya de por sí desde el colectivo con mis compañeros hombres del colectivo. Tenemos padres, hermanos, sobrinos, abuelos buscando a sus hijas, a sus hijos y a sus nietos. Y mis compañeros me dicen, es que, ¿por qué dicen las buscadoras? Yo también estoy buscando a mi hijo. Yo también me duele mi hijo. No salió de mi panza, pero está en mi corazón. Yo lo parí con el corazón y no minimizo el dolor de mi compañera, de mi esposa. Pero también estoy sufriendo y yo no lo puedo hablar, ¿no? Entonces también es eso, entendernos que ya en un mundo ideal o idóneo o correcto, hombres y mujeres sufrimos también las mismas violencias, que ellos también son víctimas. A mí me desaparecieron a mi hijo. Mi hijo tenía 23 años, ¿sí? Y al desaparecerlo a él, la violencia aparentemente directa fue en contra de él, pero a quien le cambiaron y le revolucionaron la vida fue a mí. Sí, entonces es eso. Y nosotros vamos a las escuelas, platicamos con niños y con niñas. Y cuando el niño más chiquito me dice, mamá, es que las niñas se aprovechan porque son niñas. Y ellas me pegan y me dicen, tú no me puedes pegar porque eres niña. Entonces, nosotros como colectivo estamos yendo a las escuelas y tratamos de compartirles y transmitirles que lo elemental para que haya una sociedad que podamos ir sanando y reconstruyendo todo esto que está roto, que es algo tan simple que ni siquiera se necesita una partida presupuestaria del gobierno. El respeto, inculcar respeto de unos a otros, de ellas a ellos, de ellos hacia ellas, no nos cuesta recursos, no nos cuesta una institución especializada, ni tampoco una ley. Ser respetuosos de las diferencias entre todos nosotros y ser tolerantes, y que no porque decidas de mí, seas disidente en tu pensamiento y en tu actuar de mí, implica que yo te tenga que asesinar o te tenga que desaparecer. También amor propio, aprender a poner límites,
No es posible que estemos en un mismo espacio. Bueno, pues podemos irlo a lo mejor de manera paralela, pero no me vas a agredir, no te voy a agredir. Es una conclusión muy, muy impactante porque nos toca todas las fibras de la familia. No sé si Jennifer, ¿quieres decir algo para finalizar? No, las estaba escuchando y pensaba mucho en este esfuerzo que alguna vez hablaba con María Luisa, escuchándola, decía, ¿por qué el 8M la marcha es tan grande, pero cuando salimos quienes buscamos a los desaparecidos no pasa? Yo algo que he aprendido con los feminismos negros que tienen que ver con la apuesta de las mujeres en su lucha cotidiana con mujeres racializadas en el Pacífico colombiano, en Brasil, aquí en México, es que no puede ser una lucha identitaria o por un problema particular. Esto es colectivo. Hoy ustedes hicieron un esfuerzo por buscar relaciones entre feminicidios y desapariciones. Y eso no está escrito en la ley. La ley está pensada para tipificar un delito, pero cuando se entrecruza esa matriz de dominación y hablar de dominación, se entrecruzan esas violencias, implica reconocer que están cercanos, pero que además el 8M tendría que ser un espacio en el cual nos dolemos, ¿sí? Y nos dolemos estamos acompañándonos. Por eso creo que parte de la prevención también es organizarse colectivamente, pero ir más allá de la pregunta de mi colectivo y poder hacer eso que hacen en Voces de Desaparecidos, juntanzas con otros, porque de lo contrario esto no se va a transformar. Yo creería que para mí la transformación viene desde adentro y desde el sur, es decir, desde las bases. Entonces, es desde ahí. Por eso creo que es muy importante este espacio para demarcar que por ahí podría haber unas tonalidades de esperanza. Pues agradezco a todas mis compañeras, fue una charla muy impactante, creo que todos nos llevamos algo, una lección. Más que nada hay que reconocer al otro, porque si no reconocemos al otro es como si no existiera. Y yo creo que una vez partiendo de ese principio, vamos a lograr más y mejores cosas. Mañana no se pierda, por favor, el programa con mi compañera Yasta Mayo. Va a tener el papel de la mujer en el siglo XXI. Recuerde, este es el programa para ustedes y lo hacemos con mucho amor. Este 8 de marzo.